bendición, un privilegio estar de nuevo aquí con ustedes y mi deseo de continuar adelante hasta el fin, hasta que todo esté terminado. El viaje resultó en una gran bendición, gracias a Dios, y Dios nos llevó y nos trajo con su cuidado, con su bendición, y esto de hecho es una victoria grande. Todo salió perfectamente bien. Solamente tuve que adelantarme un poquito cuando llegué a Centroamérica, y en vez de detenerme allí hasta el tiempo que yo había programado en mi mente, me adelanté un poco por causa de la llegada del hermano William aquí a Colombia. Entonces yo deseaba, antes de que el hermano William llegara a Colombia, que yo pudiera estar allí en Colombia para filmar algunas películas de su llegada y también para verificar un poco las reservaciones, ya que el hermano William pues me dijo que de Colombia, al llegar a Bogotá, él deseaba seguir su viaje lo más pronto posible hacia Pasto, que no hubiese dilación allí. Entonces yo digo, bueno, la única manera será que yo me adelante y pueda hacer las reservaciones y confirmar todo eso y comprar los boletos, de esta manera que cuando el hermano William llegue a Bogotá ya consiga todo hecho allí. De otra forma, pues el hermano William ya me había anunciado para este domingo. Él quería que cuando yo llegué allí, él me dijo, ya yo lo anuncié para el domingo, que para este domingo me había anunciado en el culto de la mañana, y también me había dicho para que estuviera en el culto de la noche. Yo le dije, bueno, yo me adelanté en mi viaje por esto, su viaje a Colombia, porque la verdad fue que yo hice mi programa sin pensar que el hermano William iría a Colombia. Y aun cuando llegué allí a Puerto Rico le pregunté, cuando ya iba para México, pasé por Puerto Rico, recogí ahí una literatura y recogí unos cintas, unas grabaciones, y entonces le dije al hermano William, usted va a Colombia para yo poder hacer el anuncio a los hermanos. Entonces él me dijo, bueno, ¿tú te acuerdas aquella vez que nos encontramos en Bogotá? Yo le dije, sí, yo me acuerdo aquella vez que tuvimos que yo te dije que nos encontrábamos en el aeropuerto de Bogotá. Le dije, sí, yo me acuerdo. Ese fue uno de los primeros viajes, o el primer viaje misionero que hicimos y que yo hice con la piedra angular, lo hice acompañado del hermano William. Y entonces yo había hablado con él esa vez y le dije, yo me quería hacer un viaje para dar a conocer el nombre nuevo y estas cosas. Entonces él me dijo, nos encontramos en Bogotá. Yo dije, bueno, te espero en Bogotá. Yo salí de Venezuela esa vez y él salió de Bogotá, salió de Puerto Rico. Y yo salí, debía de haber llegado primero yo allí a Bogotá, según los planes que yo tenía y los planes que habíamos hecho. Y recuerdo que en esa vez yo salí de la parte internacional y me fui allá a la parte internacional, salí de, ¿cómo se llama?, la parte de salida de la aduana, y me fui a la parte internacional de llegada para ver si veía al hermano William llegar, y me quedaba por ahí esperando cuando de repente llegaron y me dieron unos golpecitos por aquí por detrás, y volteo y era el hermano William. Y yo digo, ¿pero cómo? ¿Qué pasó? Me dice, yo estoy esperándolo. Él me dice, yo estoy aquí desde las 3 de la mañana. Pues él se había venido en un vuelo que salía de madrugada, salió como a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana estaba ahí en Bogotá. Y dice, estoy dando vueltas por aquí desde las 3 de la mañana.
Entonces me vio llegar posiblemente y esperó a ver qué iba a hacer yo. Pues yo llegué, cogí mi maleta y me fui a ver la llegada de San Juan de Puerto Rico para esperarlo ahí. Y ya él se venía por detrás cazándome para decirme que estaba allí. Entonces me dijo, ¿tú te acuerdas de esa vez, verdad? Y le dije, sí, yo me acuerdo. Dijo, quizás nos encontramos en Bogotá. Le dije, no, hermano William, eso no se puede hacer. Eso estaba bien cuando nosotros no sabíamos quién era usted, cuando no conocíamos el ministerio, cuando usted era una persona que nadie sabía quién era. Pues estaba bien que nos encontráramos en Bogotá y nadie supiera que usted estaba por allí, pero ahorita no se puede hacer eso. Si usted va para Colombia, usted me dice si va, para yo decirle a los hermanos que usted va, para que los hermanos puedan reunirse y puedan todos disfrutar del mensaje, pero que nos vamos a encontrar ahí en Bogotá así de sorpresa, eso no puede ser. Entonces él me dijo, bueno, yo te avisaré. Y allí me quedé en Puerto Rico ese día y el otro, antes de salir a México, no me dijo nada. Ya definitivamente yo di por sentado que yo era el que iba a ir a Colombia, pues ya no me había dicho nada. Ya cuando salgo con todas mis maletas y el hermano que me va a llevar, y el hermano Andrés Cruz, que estaba de México, que había venido a Puerto Rico sabiendo de que yo iba a estar allí, pues se vino para esperarme en Puerto Rico para que saliéramos junto a México, y él venía a buscar un material también ahí a Puerto Rico, y en esto dijo, Andrés, vámonos. Entonces ya se embarca Andrés y nos embarcamos, y yo le digo al hermano, pásanos por allí por la oficinita donde está el hermano William, hay un autobús viejo al lado de la carpa, y el hermano William mandó a preparar una oficina allí, y en ese autobusito él está vigilando todos los trabajos de la carpa. Él sale fuera y trabaja con los hermanos, se ha quemado bastante trabajando ahí con ellos, pero generalmente vuelve ahí a esa oficina y allí él planifica todo y de ahí él está vigilando todo. Entonces pasamos por allí cuando ya, hermano William, vamos para México, así que Dios le bendiga, vamos de salida y nos despedimos. Me dice, ¿ya le mandaste la carta a los hermanos de Colombia de que yo voy a estar ahí? ¿Qué? Me digo yo, ¿qué carta? Usted no va a estar en Colombia, usted no va para Colombia. Me dice, ¿cómo no? Si yo voy para Colombia. Y yo dije, pero hermano William, pero imagínese, usted nos mete en unos aprietos. Y ya la cosa pues era bastante diferente, ya ver esto. Yo salgo y le digo, Andrés, olvídate de mí, así que vete, porque vas a perder el avión. Cógete el hermano, le dije, hermano, hágame el favor, lleve a Andrés al aeropuerto. Yo me iré en un avión más tarde hacia México, pero definitivamente tengo que elaborar estas cartas. Si no se elabora estas cartas, no se le manda a avisar a los hermanos nada. ¿Cómo? ¿Cuándo lo hago? Al regresar de México no puedo hacer eso. Ya tendré todo encima. Y esto habrá que hacerlo inmediatamente. Entonces le dije a Andrés, vete adelante, yo me voy en otro avión más tarde. Y en efecto Andrés se adelantó, el hermano lo fue a llevar, y en ese lapso de tiempo preparé todas las cartas. Y yo le dije, hermano William, dígame de una vez si usted va para Bolivia, para mandarle de una vez la carta a la gente de Bolivia, porque eso hay que hacerlo con tiempo. Él dijo, pues elabora el itinerario y mándale a decir que voy también para Bolivia. Pues entonces ya la cosa ahí cambia, voy a hacer las dos cartas de una vez. Entonces aproveché de hacer también la de Bolivia, hice la de Colombia, preparé todito, y desde allí mismo, la oficina donde él está, como la oficina es un autobusito, pero le pusieron teléfono y aire acondicionado y todo allí. Entonces de ahí mismo, de la oficina, yo le dije, bueno, usted va para Colombia, ya aquí hice el plan, va a Bolivia, hice el plan. Y allí mismo llamé a una agencia de viaje que yo conozco, le dije, mire, hágame el favor, hágame una reservación para el señor William Soto y su esposa para el día tal y tal y tal para Colombia.
y el día tal y tal para regresar, y así, y Julio Cruz y este servidor. Entonces, y la de Bolivia de una vez también hágame la reservación allí. Y hice la reservación de todo, y me dice, ya hiciste, ya todo está reservado, y el hombre me dijo, pues ya todo está caminando, el señor de la agencia, de bueno, ya ahora sí me voy tranquilo. Ahí cogí mi avión, me fui a México, dejé esas cartas caminando, pero de hecho yo tenía que adelantar el viaje un poquito. El programa lo seguí perfectamente por México todo y hasta llegar a Guatemala. Entonces en Guatemala me adelanté un poco y no pasé por la República Dominicana porque le pedí a Neftalí y al hermano Jaramillo que me hicieran el favor de ellos pasar por la República Dominicana y le dijeran a los hermanos allí que yo no iba a poder tocar allí en la República Dominicana debido al viaje del hermano William. Pero el viaje a México resultó ser una gran bendición. Los hermanos de México pues estaban bien contentos y les mandaron saludos a todos. Estuve con los hermanos de Monterrey, estuve con los hermanos de Torreón, estuve con los hermanos de Villahermosa, estuve con los hermanos de Minatitlán, ahí en el estado también de Veracruz, y estuve con los hermanos de acá de Úrsulo Galván. Después estuvimos con los hermanos de Tizayuca. En fin, fue un recorrido bien detalladito a pesar del tiempo, y en cada lugar pues pasamos las películas, mostramos el trabajo cómo se estaba haciendo, y los hermanos de México querían arrancar de una vez ya vieron los hermanos de Valencia trabajando, los hermanos de acá de San Felipe, Chivacoa, los hermanos de Barcelona, y en las películas tenían el propósito del trabajo, y yo les fui dejando películas en cada ciudad donde fui. Tuvimos reunión con los pastores del norte de México y tuvimos una reunión con los pastores del extremo sur de México. 2 reuniones de pastores tuvimos, y en las reuniones pues mostramos más ampliamente, dimos lugar a preguntas, se entregaron las películas y llevaba como casi 40 películas, 30 o 30 y tantas, casi 30 y pico. Bueno, gracias a Dios que Dios nos había ayudado a preparar todas esas películas, y yo creo que debemos continuar adelante porque apenas esto, yo le dije a ellos, es un anticipo. Cada uno me decía, hermano, pero si necesitamos como 10 películas cada uno. Yo le decía, pero confórmense ahorita con 2 o 3 cada uno, ya van a venir más. Así que con la ayuda de Dios vamos a preparar unas pocas películas, y no desmayemos en el trabajo que Dios nos ha encomendado. Realmente noté que la congregación de Valencia se aflojó un poco en el trabajo especialmente de la adquisición de la máquina de imprimir. Pues me di cuenta que los hermanos, muy poco fue lo que hicieron, los hermanos de San Felipe y Barcelona, ellos casi dieron la cuota inicial por completo de la máquina, y Valencia se nos quedó bien atrás en esta ocasión. Yo tengo por ahí, estaba viendo en los libros los registros en cuanto a eso. Cualquier rato se los voy a leer para que ustedes se den cuenta. Creo que en el maletín lo cargo, el libro de la imprenta, y se lo voy a leer cualquier rato para que ustedes vean que la verdad fue que se durmieron en eso. Pero también pensé que están aquí haciendo estos trabajos y todo eso. Bueno, lo cierto es que hay que apurarnos porque todavía tenemos una obra grande por delante. La inauguración de la carpa allí en Puerto Rico creo que no será para todavía. El hermano William en un mensaje habla de la inauguración de la carpa, pero
creo que no será todavía, porque él me dijo que estaba pensando que mejor quería terminar todos los detalles antes de inaugurarla. Yo calculo que para la Semana Santa, Dios mediante, tengamos la carpa ya en condiciones de inaugurarla. La carpa de Puerto Rico. Tengo por ahí una película que ya muestra a los hermanos al aire libre allí predicando en el lugar de la carpa, levantamiento de los postes y estas cosas, los postes centrales y estas cosas. Y tomé también alguna película de la carpa, ya está levantada. Este domingo pasado fue el primer culto debajo del techo porque lo estaban haciendo al pleno sol. Pero es apenas, digamos, están todas las cosas todavía, los palos por ahí tirados, hay huecos y todo, están trabajando y no sería propio inaugurarla en esa forma. Entonces yo creo que si Dios se los permite, ya creo que para Semana Santa, si se apuran, porque hay bastante que hacer, es una carpa muy especial. Ya cuando tengan la oportunidad de ver la película y oír algunas aclaratorias que yo hago allí, pues se darán cuenta que es una carpa que tiene una función muy especial. Y es una obra de todos nosotros. Debiéramos también nosotros de meterle la mano a ese trabajo, porque es un trabajo de gran envergadura, es un trabajo grande. Lo que se está haciendo ahí en ese lugar tiene sus propósitos y sus fines, cada cosa que está siendo hecha en aquel lugar. Bueno, estaba hablando algo con el hermano William también sobre mi estadía aquí en Valencia, porque desde el comienzo del año, saben que él me habló para mi venida para acá, para Valencia, concentrar a todas las cosas acá. Especialmente me habló de mi familia en aquella época, cuando me habló por primera vez, traer a mi familia hacia acá, y después de mi familia pues me habló de las demás cosas de la venida para Valencia. Yo entendí que según lo que él me mostró en esa época, la cosa principal tenía que ver con mi propia familia, según las escrituras que él me mostró ese día cuando él me habló por primera vez sobre eso. Esa fue la primera vez que el hermano William me habló en cuanto a ese asunto de la venida para Valencia. Sin embargo, yo consideré que era más conveniente buscar primero mudar todo lo que tenía que ver con la obra y con las cosas del Señor, por causa de que cómo mudaba ese equipo de radio y todo esto que envuelve el sacrificio de tantísimos hermanos, ponerlo bajo un techo malo que se fuera a mojar y a dañar, y yo mismo tendría que dar cuenta algún día a Dios por el esfuerzo de cada uno de los hermanos, que ha significado el sacrificio de hermanos pobres. Sin embargo, están allí sus sacrificios representados en ese trabajo. Entonces, yo tomé pues esa iniciativa de mudar primero todas estas cosas, y así hablamos con el hermano William y entendí que Dios nos dirigió en eso, pero que estaba pendiente mi mudanza, y busqué casa aquí en Valencia. Cuando vine la otra vez, cuando estuve aquí, antes de irme, y no pude conseguir. La primera vez que yo quise mudarme hacia Valencia, busqué también casa y no tenía yo los recursos tampoco con que comprar una casa. Es decir, que mis recursos eran bastante escasos, más que ahora mismo. Y no pude en aquella época hacer nada. Y no pude tampoco alquilar una casa cuando yo quise mudarme a Valencia, y por eso fue que las circunstancias me obligaron a irme hacia San Felipe. Dios me proveyó allí en esa época como
a través de un hermano allí, un lugarcito en San Felipe, y allí me radiqué. Pero fueron las circunstancias las que me llevaron para allá, no la voluntad perfecta de Dios, sino las circunstancias. Así que circunstancialmente yo estuve allí en San Felipe, estuve allí en Cocorote y estoy allí hasta ahorita. Pero que mi deseo desde el principio fue haberme radicado aquí en Valencia. En esa ocasión no pude. Ahora que el profeta me dice que lo haga, pues cuando salgo a buscar casa, una casa, cualquier casa aquí en Valencia, hasta donde nosotros pudimos ver, una casa que digamos normal, sencilla, no una casa especial, sino una casa normal, una casa sencilla. Preguntábamos por el alquiler, pregunté por varias casas, 2.500 bolívares mensuales, 2.000 bolívares, 3.000 bolívares, cualquier casa. Yo dije, ¿cómo puedo pagar yo 2.500 bolívares mensuales de alquiler? Yo no puedo pagar esa cantidad. Entonces, pues ya empecé a buscar de otra manera y a buscar en otro sitio y a buscar por un barrio por acá y a buscar por otro barriecito y a buscar de una forma y otra a ver si podía conseguir. Pero todo fue bastante costoso, no disponía yo del dinero, tampoco he podido vender mi casa allí en Cocorote para poder invertir ese dinero acá, y todas esas cosas me han hecho difícil la mudanza para Valencia. Por lo tanto, yo volví a tocar ese punto con el profeta. Ahora cuando fui, volví a tocar ese punto allí. Y el hermano William, pues, yo le dije, pues hay esto, hermano William, no he podido mudarme hacia allí. Yo esperaba, si el hermano William me dice, camine un poquito más adelante, yo sé que para atrás no me va a mandar a caminar. No me va a mandar a regresar otra vez a San Felipe, no me va a mandar a regresar a Barquisimeto. Tiene forzosamente que ser hacia adelante. Si él me dijera, camina un poquito más adelante, pues yo caminaría, cueste lo que cueste, porque yo sé que al final todo caerá en su sitio y encajará en su lugar. Bueno, estaba tratando de tocar ese punto con el profeta y me acordé también de que en la venida del hermano William, yo no les dije a ustedes una vez que el hermano William por poco nos sorprende y llega por aquí. Bueno, y a mí me preocupó en realidad para qué vendría el hermano William esa vez. Y cuando yo llegué a Puerto Rico esa vez, él me dijo Julio, mire, por poco el hermano William lo sorprende por allá. Y yo dije, bueno, si está en el corazón de él venir, pues todavía lo recibimos con muchísimo gusto. Y yo le dije a Julio, ¿qué será lo que el hermano William se propone? ¿Habrá algo? Me dijo, bueno, se supongo que sí tiene que haber, porque si no, él no se movería. Y hasta donde Julio me dijo fue, él deseaba ver el trabajo que ha sido hecho ahí en Valencia para la mudanza suya. Deseaba también hablar con usted para que le hablara al hermano Palacio y le comprara a usted el salón al hermano Palacio y concentre todo allí. Comprarle yo al salón al hermano Palacio, ¿para qué? Bueno, de todas maneras voy a tocar ese punto con el hermano William. Entonces, yo, claro, después yo me di cuenta que él estaba esperando por ese salón que estuviera hecho para darnos el mensaje que nos dio y nos reunió y nos trajo el mensaje, nuestra misión. Hay veces que Dios espera por un detalle de nosotros. Estaba esperando que el salón estuviera listo porque allí era donde él tenía que venirnos a predicar nuestra misión.
Eso lo vine sabiendo después, una semana después del hermano William irse, que el Señor permitió que yo lo pudiera ver a través de la Escritura, en un día como a las 2 o 3 de la mañana, estando allí mismo en el salón, y era un día sábado para amanecer un domingo, y ese domingo yo les prediqué sobre eso, no sé si ustedes se acuerdan. Supe que esa era la causa, una de las causas principales por las cuales el hermano William vino. Pero cuando yo me encontré con él en Puerto Rico esa vez, que supe lo que el hermano Julio me dijo, yo le abordé el tema. Le dije, hermano William, usted que iba a Venezuela, así, y que tiene propósito de ver lo que hemos hecho y hasta dónde hemos adelantado, porque hay alguna cosa que usted tiene que hablarnos. Y él dijo, sí, yo deseaba ver hasta dónde habían hecho el trabajo y qué hay hecho. Y también me dice el hermano que usted quería que yo comprara el salón al hermano Palacio. ¿Para qué? Lo mismo es que el salón esté a nombre mío, que esté a nombre del hermano Palacio, que esté a nombre de otro pastor, que esté a nombre de cualquier hermano. Yo le dije, hermano William, pero si eso es indiferente. Que el salón esté a nombre, que yo lo compre y pongamos todos esos documentos a mi nombre, da por igual que lo compre, que lo tenga el hermano Palacio, estén todos los documentos a nombre del hermano Palacio, da por igual que estén a nombre de cualquier otro hermano, si somos la misma gente y somos la misma persona y todos tenemos el mismo interés. Y empecé entonces a discutir con el hermano William en ese punto. Él me dijo, debes comprarlo, debes comprar ese salón al hermano Palacio. Pregúntale en cuánto el hermano Palacio lo vendía. Yo quería investigar eso, en cuánto él lo vendía, y de seguro él debe dártelo a un mejor precio, siendo que es para la obra del Señor. Tú debes establecer una oficina misionera que no sea la oficina misionera de una iglesia, sino de todas las iglesias. Yo le dije, pero yo no veo, hermano William, el sentido de que yo tenga que hablar al hermano Palacio de eso, porque él me dijo de comprar el salón. Bueno, yo le dije, yo no veía la causa y por lo tanto yo no consideraba, me quedé callado, no le dije nada al hermano Palacio, ni supo el hermano Palacio nada de eso, porque yo, ¿para qué se lo voy a decir si yo no lo veía necesario, todavía no veía necesario eso? Él me dijo, trato de concentrar todo ahí. Yo le dije, ¿con qué puedo comprar yo eso, hermano Palacio? No tengo dinero para eso. Y él me dijo, todas las iglesias deben ayudarte para eso. Todos los hermanos de toda América. Le dije, ¿cómo le escribo yo a la gente? ¿Cómo le digo yo que tengo que comprar un salón? ¿Cómo le puedo decir? ¿Qué puede la gente pensar de mí? Bueno, haga como Dios le dirige. Me dice, haga como usted vea que puede hacer. Ya la cosa se quedó así. Y así dejé todo quieto y no le dije nada al hermano Palacio hasta ahora, cuando ya salíamos en el viaje. Después de dar tanta vuelta por aquí, por allá, yo llegué a pensar, ¿será que cuando el profeta me dijo, concentra todo allí, será que tengo necesariamente que hacer una casa allí, concentrar mi familia también, concentrar allí también entonces oficina y concentrar todo? Voy a hablar con el hermano Palacio. Y entonces fue cuando hablé con él, le dije, mire, esto fue lo que el hermano William me dijo, lo cual pues yo no había querido decírselo a él, pensando de que podría causar una mala impresión o un mal pensamiento. Pero una idea pues que podría ser una idea que yo no lo veía necesario, siendo lo mismo, teniendo el mismo interés por la obra de Dios y todo lo demás. Bueno, ahora cuando fuimos, ya yo abordé el tema, estando el hermano Palacio, estando el hermano William, y en una de esas oportunidades, ya que estaba el hermano Palacio allí, yo le dije, hermano William, como usted me habló de que le comprara este salón al hermano Palacio,
Y como usted me habló de que concentrara todo allí, ¿será que es el plan que concentre yo mi familia y todo allí? Y que compre el salón y entonces ponga todo allí. Él se rió un poco, el hermano William se echó a reír. Él se echó a reír y me dijo, es una cosa muy buena tener todo en un solo lugar. Me dijo, así no hay horario de trabajo. Así no hay horario de trabajo, podemos trabajar sin límites. Y es muy importante que usted tenga su familia cerca de usted, en el poco tiempo que usted esté allí. Eso fue todo lo que me dijo. Dije yo, bueno, tendré entonces que el hermano Palacio me dijo que él iba a hablar con los hermanos, especialmente con los hermanos más viejos que comenzaron allí esta obra, y iban a planificar a ver si podían venderme ese salón. Sí, y ellos, pues me dijo yo a hablar con ellos, a ver cómo podemos, y yo te avisaré después. Así que yo no sé si el hermano Palacio tuvo la oportunidad de hablar con los hermanos, y si no, posiblemente lo hará cuando regrese del viaje. Tan pronto como el hermano Palacio me diga lo que hay que hacer, pues yo tendré que poner mano a la obra. Y de hecho, pues tendré que necesitar de la ayuda de todos para poder hacer, porque el pensamiento mío es hacer un solo salón, y entonces hacer o bien sea que abajo podamos quedarnos como una para vivienda, y entonces hacer un galpón a todo lo que nos dé la parte del terreno arriba, y hacer un galpón para, eso es lo que tengo en mente, si todo se cristaliza, para poner allí imprenta, radio y película y las otras cosas, que ya previendo de que vamos a tener otra cosita más adelante. Por la gracia de Dios, pues hay un trabajo grande que se está comenzando un gran trabajo. ¿Y saben ustedes que este mensaje tendrá que recorrer el mundo entero? El hermano Palacio actualmente está hoy, ¿qué día es? ¿Qué fecha es? Hoy es 7. El hermano Palacio debe estar 7 de octubre, es domingo, debe estar en el día de hoy en Argentina. Así que con el hermano Quiñones fue también, pues ya ve que hay un trabajo que no lo voy a poder hacer yo solo, y tendré que necesitar de la ayuda de otros ministros que vayan a determinados lugares. En la parte sur de Argentina no habíamos podido llevar estas películas, pero Dios permitió que el hermano fuera. Chile, creo que ellos deben estar, según el itinerario, deben estar en Córdoba el día de hoy, y mañana ya deben continuar viaje hacia Brasil, hacer una parada ahí, dejar una película en Brasil, y el día viernes estará llegando el hermano Palacio a Bogotá, el día viernes 12, para viajar en la tarde hacia Pasto. Así que él estará llegando allí a Bogotá el viernes 12. Hay un vuelo en la tarde, entonces habrá que hacer las reservaciones allí. Yo estoy saliendo el martes, el hermano de Bogotá, ya estamos en contacto con él para todas las reservaciones y planes, y él nos estará esperando el martes en la mañana o en la tarde. Vamos a verificar el vuelo. Él nos estará esperando para comenzar a hacer los preparativos para la llegada del hermano William a Bogotá. Así que yo estaré solamente martes y miércoles antes de llegar el profeta. Allí llega a las 7 de la mañana el día jueves, ¿no? Jueves 12, jueves 11, es jueves,
jueves 11. La inauguración en Pasto comienza el 12, 13 y 14. 15 es un día de descanso, es un lunes que lo vamos a dejar para estar por allí descansando, sin hacer nada. El 16 y 17 tendremos culto en Fusagasugá. El 18 el hermano William regresa a Puerto Rico. Eso en este mes. En noviembre el hermano William va a Bolivia. El día 14 hace parada en Venezuela para dormir acá. Sigue el 15 a Santa Cruz de Bolivia. El 16, 17 y 18 estará ahí en culto en Santa Cruz. El 20 estará en culto en La Paz. El 22 estará regresando de nuevo. Hace una parada en Venezuela, pero solo para cambiar avión. Así que llegará, si llega a buen tiempo, coge el avión que va para Puerto Rico el mismo día 22. Así que las paradas del hermano William aquí en Venezuela van a ser solamente para cambiar de avión. No estará el hermano William con nosotros en esta ocasión. Y el 4 de diciembre estará llegando a Ciudad de México. El 5 estaremos en Torreón, 5 y 6. El 7 estaremos llegando a Villahermosa, 7, 8 y 9. El 11 estaremos en Minatitlán. El 12 estaremos acá en Purga, acá en Veracruz. El 13 estaremos en Tizayuca. Y el 14 estaremos saliendo a Guatemala. Así que estaremos en Guatemala 14, 15 y 16. 14 debe ser un viernes, ¿verdad? 15, 16. El 17 estaremos saliendo inmediatamente para San Juan de Puerto Rico. Así que será una visita, una cosa corta. 17 de diciembre, porque me dijo que deseaba estar en la Semana Santa, en la Navidad, allí con los hermanos de Puerto Rico. Este es el recorrido del hermano William, para que ustedes lo tengan en mente. Si quieren acompañarle en el recorrido, pues está perfectamente bien. Estoy esperando, por la gracia de Dios, poder estar con el hermano William y traerle las películas, traerle los mensajes, traerle todo. Así que de todas maneras ustedes van a estar, bien sea que vayan directamente o que me acompañen en el viaje, porque es un recorrido largo, Bolivia y todo México y Centroamérica. Y alguna a la película de la carpa, el levantamiento de la carpa, tengo hasta donde ellos levantan los postes y los hermanos al aire libre en culto. Esa la veremos cuando regrese de Colombia. Luego tengo el primer mensaje que predicó el hermano William en la nueva carpa. Lo mandamos a revelar ya. Tan pronto como regrese de Colombia lo consigo revelado, lo empatamos y lo vamos a ver. Bueno, esperamos que todo salga bien. En esta mañana vamos a tener, todo este informe era necesario que yo se lo diera para que a pesar de la gripe y todo, Dios me ayudó. Ese fue un recorrido luchando con esta tos y luchando con la gripe. Donde me atacó más fue en Villahermosa. Ahí me atacó pero fuertemente con el frío y las lluvias allí, no tanto el frío, sino las lluvias que estaban cayendo ahí en Villahermosa, eran espantosas y había inundación. Y ahí tuve problemas bastante fuertes, pero no dejamos de asistir a ningún culto, y en todos los cultos pasaba adelante con aquella tos y aquella gripe y predicaba, y cuando terminaba de predicar pues tenía que salir a toser. Así que todo estaba bien mientras estaba predicando. Al terminar de predicar volvía otra vez a molestarme. Yo dije, como que debo mantenerme predicando todas las 24 horas Pero los hermanos pues se mostraron muy benignos conmigo y bondadosos, y a pesar de que iba con esa dificultad, que yo nunca recuerdo haber hecho un viaje con tanta problema en ese sentido,
siempre Dios me ha guardado y he salido sano de acá y he regresado sano. Pero en esta ocasión pues salí con esa peste de acá, con esa tos, con esa gripe, y sin embargo todos pues entendieron que andaba con esa dificultad, pero me trataron maravillosamente los hermanos. No había problema con ellos. Vamos a abrir en la Sagrada Escritura, en el libro de los Romanos. Tú tienes por ahí las edades, ¿verdad? Libro de las edades. Quizás el hermano Francisco tenga por allá. Ajá. Gracias, hermano. Aquí está. Aquí lo tenemos ya, el libro de las edades. Si Dios me dirige, vamos a leer una porción aquí que tiene que ver con el mismo tema que yo les quiero hablar. Vamos a ver si consigo esa porcioncita por acá. El libro de Esmirna es donde está, donde habla el Señor y dice: yo sé. El pensamiento aquí, temas, de que él habla, el hermano Branham, esto, que habla del sufrimiento, recompensa por haber vencido. Sí, en la edad de Mirna él habla del sufrimiento. Él dice que no, los problemas y los sufrimientos de esta vida no tienen nada que ver. Dice que algunas personas piensan que por el problema del sufrimiento entonces ya la persona no es de Dios. Este dice que es un pensamiento moderno. Entonces piensan de que la bendición de Dios depende de que la persona tenga todas las facilidades. Dice, no es así, dice el hermano Branham. Él dice, yo conozco tu pobreza o algo así. Página 127, ¿dónde él habla de eso? Sí, el 126. Está bien, esa es, yo sé tu pobreza, aquí está, sí. Está perfectamente. Si vamos a dejarlo marcadito aquí, porque ahí hay algo que yo quisiera mostrarles en esta mañana. Vamos a leer primeramente en Romanos y después seguimos con estas porciones. Y ojalá ustedes estén bien atentos a todo lo que vamos a hablar en esta mañana. Romanos capítulo 8. Ojalá estemos bien atentos a todo lo que vamos a hablar en esta mañana sobre estas cosas. Dice el Señor así en Romanos capítulo 8. Voy a leer el verso 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros
ha de manifestarse. El verso 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. El verso 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna de estas cosas creadas nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Señor nuestro Dios, te agradecemos por tu bondad. Te rogamos que en esta mañana tú nos hables a través de tu santa palabra y nos ayudes para ver todas estas cosas que tienen que ver con todas las luchas, problemas, angustias, calamidades que puedan aparecer en el camino de la vida, pero que en todas ellas tenemos promesa de ser más que vencedores. Ayúdanos a vencer en todo tiempo, en tu nombre eterno y glorioso, Hijo de David, William Marion Branham. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a mantenernos con mucha reverencia mientras que escuchamos sobre este tema, y el tema será más que vencedores. Este es un tema glorioso, ¿verdad? Porque una persona vencedor, un vencedor, eso es algo grande y algo glorioso ya. Pero aquí nos está diciendo el apóstol Pablo que somos más. Así que el que es vencedor ya es un vencedor. Pero más que vencedores, es que estamos por encima de los vencedores. Y eso implica de que podemos vencer sobre toda dificultad, sobre toda circunstancia, sobre toda persecución, sobre toda prueba y sobre toda cosa que pueda venir a nuestra vida. Podemos y tenemos promesa de ser más que vencedores. Ahora, para poder vencer, tenemos que pasar por una batalla. Más que vencedores, pero ¿qué vas a vencer? Si no tienes ninguna batalla, si no tienes ninguna lucha, si no tienes ninguna prueba, si no hay nada que venga a tu vida para poder tú enfrentarte a eso y poder saber si vences o no vences. ¿Cómo vas a ser vencedor si no te enfrentas a una batalla? Pero cuando nos enfrentamos a una batalla, entonces podemos ser o vencidos o vencedores. Una de las dos cosas. Cuando ya nos enfrentamos a la batalla, podemos ser una de las dos cosas: o vencidos en la batalla o vencedores. Quiero darles un ejemplo con la vida del Señor Jesús, a fin de que puedan entenderme lo que yo les quiero hablar en esta mañana sobre este tema. Este mensaje, pues, puede resultar ser un mensaje, como digamos, profético para nosotros en esta mañana. No necesariamente es una profecía, pero puede resultar ser un mensaje profético.
Por lo tanto, quiero dejarlo claro con la vida del Señor y con lo que nos enseña el hermano Branham y con otras circunstancias. No puede ser un mensaje, digamos, no es que estamos dando una profecía, porque Dios tiene un solo profeta sobre la tierra. Pero el hermano Branham dice que cuando nosotros nos convertimos en predicadores de la palabra de Dios, entonces nosotros también somos profetas. Somos profetas menores. Porque dice un predicador es uno que predica la palabra, que predice la palabra, que anuncia la palabra, pues es un profeta, está prediciendo la palabra. Bien, entonces fíjense ustedes, la vida del Señor Jesús fue una vida de batalla, fue una vida de lucha. Ustedes ven que toda su vida fue una vida de lucha. Desde el mero comienzo hubo persecuciones, después ustedes lo ven allí trabajando para su mantenimiento, pero a pesar de todo eso, cuántas luchas espirituales y cuántas cosas podrían haber venido a la vida del Señor aún durante ese tiempo en que Él estuvo ignorado de todos. Pero lo único que sabemos fue que Él venció en todo. Y el diablo aún en una oportunidad le trajo una oferta al Señor. El diablo puede aparecer con una oferta para usted también. Puede aparecer con un ofrecimiento para nosotros, mostrarnos un cuadro muy bonito, mostrarnos un buen panorama, mostrarnos un panorama de facilidades y de cuestiones, y usted dejarse llevar por ese espejismo y aparecer al final del camino, no entre los vencedores, sino entre los vencidos. Primero, porque no pudo discernir el plan del enemigo. Segundo, porque en su corazón había algunas cosas que respondieron a ese plan que el diablo le mostró. De tal manera que si en su corazón hubo algo que respondió a ese plan del diablo, segundo, usted no tuvo discernimiento para conocer el tiempo en que vivía, tercero, usted no pudo discernir la astucia satánica, cuarto, usted no puso a Dios en primer lugar y la obra de Dios en primer lugar, y entonces todo esto se conjuga, se forma una sola cosa para llevarlo a usted a una derrota que más tarde usted se va a dar cuenta que estará en el campo de los derrotados, de los vencidos y no de los vencedores. Pero tenemos promesa que podemos ser más que vencedores. Tenemos promesa de Dios que podemos ser más que vencedores. Esa es la promesa que Dios nos ha hecho. El diablo le presentó en una ocasión a Jesús, llevándolo a un monte alto, y le mostró allí las grandes facilidades. Le mostró los reinos de este mundo. ¿Y qué es lo que tú quieres? Reinos. Tú dices que vas a ser rey. Así te dicen por ahí que es el rey de los judíos. Pues ¿para qué ser rey de los judíos nada más? Yo te puedo mostrar todos los reinos y todo eso te los puedo dar si tú los quieres. Sin necesidad de que pase por ningún sufrimiento, sin necesidad de que pase por ninguna calamidad. El diablo le mostró todas las facilidades, le mostró un gran panorama. Pero Jesús estaba mirando el plan divino. Él no se dejó persuadir por los propósitos diabólicos, no se dejó enceguecer por aquella gloria que el diablo le mostró, y fue una visión. El diablo le mostró una gran visión de todos los imperios y todos los reinos de esta tierra. Y Jesús pudo llegar a ser el rey de los romanos,
pudo llegar a ser el rey del Imperio Romano, pudo ser el emperador de Roma, pudo ser el gran hombre, el gran filósofo de aquella época, pudo ser el hombre de más fama, pudo ser el hombre de más dinero, pudo ser el hombre de más autoridad y poder sobre la tierra. Él pudo ser todo eso, pero él escogió el camino del sufrimiento. Él escogió el camino de la escritura. Él era escritural. Él vio la hora en que estaban viviendo. Él conoció que él estaba ahí sobre la tierra para ese propósito. Él supo que él era el Cordero de Dios y un cordero tenía que pasar por el sacrificio. Entonces él vio el plan de la escritura. Él vio la hora por la escritura y él escogió porque tenía que escoger. Porque a pesar de ser la manifestación de Dios ahí en carne humana, había la otra parte, la parte humana. En la parte humana, él tenía su libre albedrío, tenía su propia voluntad. Entonces él tenía que ver la voluntad del Padre y su voluntad. Entonces él tenía que deponer su voluntad para quedarse con la voluntad del Padre. Y la voluntad de Dios es la Escritura. La voluntad de Dios es la palabra. Él se quedó con la palabra. Entonces tuvo que escoger el camino del menosprecio, el camino de la burla, el camino de que estaba aparentemente conduciéndolo a sacar de la escena y a desaparecer. Lo iban a matar, lo iban a destruir y aparentemente el diablo podía acabar con esa fe, podía acabar con ese hombre y como había acabado con otros hombres, entonces todo se terminaría. Pero él escogió ese camino, no importándole que su nombre se exterminara, no importándole que él desapareciera de la escena, no importándole nada de eso, pero escogiendo el plan y la voluntad de Dios. Aleluya. Bueno, ¿qué pasó allí? Jesús venció. Tomó el camino del sufrimiento, tomó el camino de la voluntad del Padre, por lo tanto, Jesús venció. Y aparentemente era una victoria la del diablo. El mismo diablo que estaba ofreciéndole aquellos reinos, después fue el que entró en aquellos hombres y le decía, si tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te bajas de esa cruz? Ni en el sufrimiento tampoco le hizo caso al diablo. Así que a pesar de que Jesús estaba allí sufriendo una aparente derrota en la cruz del Calvario, no obstante él estaba allí cumpliendo la voluntad del Padre. En medio del Calvario y en la cruz, por cuanto se quedó con la voluntad del Padre, entró por el camino de la muerte y venció también allí. ¿Por qué venció? Porque se quedó con la voluntad de Dios. Sufrió el menosprecio, la vergüenza y todo lo demás, pero venció. El hermano Branham y el hermano William también nos dice que si Jesús le hubiese hecho caso al diablo y hubiera tomado los reinos que el diablo le ofreció, él hubiera llegado a ser el rey y el emperador de un reino perverso, de un reino de pecadores, de hombres y de mujeres sin santidad, sin el nacimiento espiritual, de hombres y mujeres sin vida espiritual. Hubiera llegado a ser el rey de un reino perverso como lo es hoy el Papa. Hubiera llegado a ser quizás un hombre como Confucio, un gran filósofo aparece, pero los adoradores de ese reino, en lugar de ser adoradores de Dios, eran adoradores de Satanás. Porque el mismo emperador lo que tenía que hacer era, yo te doy todos estos reinos y tú, postrado, me adoras. Entonces, si el mismo rey le adoraba, el que iba a ser adorado en ese reino era Satanás.
pero él hubiera sido el rey de todo el mundo, de un mundo perverso, de un mundo pecador. Pero él tomó el camino de Dios, tomó el camino de la palabra. Entonces, ¿qué hubiéramos sido nosotros? Hubiéramos sido cristianos, pero adoradores del diablo. ¿Ve usted lo que es hoy el Papa? Lo que es la Iglesia Católica, un reino de pecadores, un reino de política, un reino donde se está tratando de buscar el bienestar de los humanos por medio de los sistemas políticos, por medio de los derechos humanos, por medio de todas estas cuestiones que tienen que ver con los mecanismos aquí terrenales, pero no tiene nada que ver con el mecanismo espiritual. Pero Dios tendrá sobre la tierra un reino espiritual. Entonces los reinos de este mundo desaparecerán, el reino de pecadores desaparecerá, serán quemados. Entonces los hijos de Dios, el reino de Dios y los hijos de Dios caminarán sobre la ceniza de los impíos. Al final del camino veremos la gran victoria del Señor. Aleluya. Estoy hablándoles a ustedes más que vencedores. Ese es mi tema en esta mañana. Más que vencedores. Abraham se encontró con Melquisedec, dice el hermano Branham en el mensaje, ¿quién es este Melquisedec? Y él dice, Abraham se encontró con Melquisedec, fue después de la batalla. Después de la batalla, dice él, y después de la batalla de las edades de la iglesia, la simiente de Abraham se encontrarán con Melquisedec. Aleluya. Abraham se encontró con Melquisedec después de la batalla, así que hubo una batalla. Amén. Aquello fue una batalla literal. Lo de nosotros es una batalla espiritual, porque somos los hijos de Abraham espirituales, los hijos de Abraham por la fe. Pero aquello fue una batalla literal, donde Abraham tenía un grupo de creyentes con él. Entonces los reyes vinieron en contra de Sodoma y Gomorra, se llevaron a Lot, se llevaron a todo esto, y por cuanto Abraham vio que había unos familiares, Abraham estaba arriba en el tope de la pirámide, Abraham estaba arriba donde estaba Elohim, Abraham era arriba en el tope de la montaña, pero abajo en la parte plana, en la parte de más abajo, ahí vivía Lot, y Lot también era familia de Abraham, y él estaba interesado por Lot, porque era su familia. De tal manera que cuando el diablo se apoderó, o aquellos reyes se apoderaron de todo lo que había en la parte de abajo de la montaña, y se apoderaron de Lot, entonces ahora Abraham tenía que salir al frente en esa gran batalla. Eran 5 reyes y pelearon contra los reyes de Sodoma y de Gomorra y de todos aquellos reyes, y lo vencieron. Pero ahora Abraham solito, un hombre, con su familia, sus siervos, sus servidores, dijo, vamos a bajar de la montaña a la llanura, porque hay una gran batalla que pelear. ¿Cómo podría registrar la Biblia que Abraham fuera vencedor si Abraham hubiera sido un cobarde para salir a rescatar a Lot, que era su familia? ¿Cómo hubiera contado la Biblia hoy que Abraham está entre los hombres de fe, entre los hombres que aman su familia, que aún están atados allí por los yugos del diablo, pero que él los amó tanto que bajó para encontrarse y enfrentarse en una batalla tan desigual, pero con la promesa de que estaba en el día de victoria, en el día donde todo saldría bien, donde tendríamos victoria en cualquiera de los ángulos? Entonces Abraham creyó a Dios,
Abraham creyó la promesa de Dios que le habló en carne humana y le dijo: no temas, Abraham, sube arriba al tope de la pirámide, yo soy tu galardón grande y poderoso. No temas que tú eres un poquito allí, no temas, yo te he escogido para ser vencedor, para ser más que vencedor. Entonces Abraham llamó a sus servidores y le dijo: prepárense, vamos a bajar a la montaña, a bajar allí a la llanura, a buscar a Lot. Aleluya. Y a rescatar a esta gente. Y bajó Abraham. Y Abraham, Dios le mostró la forma de hacerlo. Dios le mostró la hora de entrar. Dios le mostró todito. Entonces cuando Abraham entró al terreno, él entró con la victoria segura, porque llevaba ya la dirección del gran capitán de los ejércitos. El mismo Elohim iba adelante, el mismo Melquisedec. Él iba por fe caminando bajo la guianza, bajo la revelación de la hora de entrar. Entró a donde el enemigo, entonces conquistó al enemigo, libertó a Lot, lo desató su familia, desató todos los cautivos que estaban allí bajo barrote, los sacó fuera. Y cuando los sacó fuera le dijo: están libres, tomen sus posesiones, vuelvan a sus hogares, vuelvan a sus parentelas, vuelvan a su familia. Cuando Abraham sale de la batalla, se consigue con Melquisedec. Oh, gloria al nombre del Señor. Ahora nosotros somos los hijos de Abraham por la fe. Nosotros también tendremos una batalla en el campo espiritual. La Biblia dice, cuando usted ve ahí en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 2 y 3 del Apocalipsis, en todas las edades de la iglesia, siempre Dios tiene al final una promesa para los vencedores. El que tiene oído, dice la primera edad de la iglesia: al que venciere le daré a comer del árbol de la vida. Aleluya. En la segunda edad dice: el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. En la tercera edad dice: al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Dice en la cuarta edad de la iglesia: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Y acá en la quinta edad de la iglesia dice: al que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre. Y en la sexta edad de la iglesia dice: y al que venciere, yo le haré columnas en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Aleluya. Y en la séptima edad dice: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Aleluya. Entonces, allí en la Escritura no encontramos ninguna promesa para los vencidos. Todas las promesas las encontramos es para los vencedores.
Aquí no dice, y el que se deja vencer le daré esto, no le promete nada. A los vencidos Dios tendrá misericordia y le puede dar un chispito por aquí, un chispito por allá, pero no dice la Biblia que a los vencidos se le ofrece algo. Dios dice al que venciere. Y usted sabe, está hablando a las edades de la iglesia. Está hablando de una batalla en el campo espiritual. ¿Cómo tú vas a vencer si no tienes una batalla? Tienes que enfrentarte a una batalla. Y cuando tú te enfrentas a esa batalla, entonces depende cuál es tu posición hacia la palabra, depende cuál es tu actitud, cuál es lo que tienes que hacer, y allí es como Dios te va a considerar o vencido o vencedor. Él dice, al que venciere, yo le daré. Al que venciere, yo le daré. Esto es para los vencedores. Ahora, los hijos de Dios no están exentos de lucha, no están exentos de la prueba. Fíjense usted esa porción que yo acabo de leerles ahí en el libro de Romanos. Dice, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Entonces comienza a mencionar, tribulación nos apartará, angustia nos apartará del amor de Cristo, persecución nos apartará. Ahora esa angustia puede envolver muchas cosas, esa tribulación puede envolver muchas cosas, persecuciones, hambre, desnudez, peligro. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Entonces, fíjense ustedes que cuando nos habla de las personas que están envueltas en el amor de Cristo, aquí hay una idea muy grande y muy gloriosa. Aquí hay una idea muy grande y muy gloriosa. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Entonces el apóstol comienza a mencionar toda esta serie de calamidades para probarnos que aunque tú estés en el amor de Cristo, aunque tú estés en el amor de Dios, aunque tú estés guardado en ese amor divino, tú puedes pasar por lucha, tú puedes pasar por prueba, tú puedes pasar por calamidades, tú puedes pasar por angustia, tú puedes pasar por todo esto, aún estando envuelto en el amor de Dios. Pero, aleluya, ¿cuál es tu actitud ante esa lucha? ¿Cuál es tu actitud ante esa angustia? ¿Cuál es tu actitud ante esa prueba? ¿Cuál es tu actitud ante esa calamidad? ¿Cuál es tu pensamiento? ¿Qué está en tu vida? Entonces lo que está en tu corazón sale fuera para probar qué está en tu corazón. Y se cumple entonces lo que dice la Escritura en Romanos 8. Como ahí en el libro de Deuteronomio 8, cuando dice el Señor, acuérdate del camino por el cual te ha traído Jehová, para probar lo que había en tu corazón. Entonces dice, y te hizo tener hambre, y te hizo tener sed, y te hizo pasar por dificultades. ¿Para qué? Para probar lo que había en tu corazón. Ahora, Dios sabe lo que hay en tu corazón. ¿Sabrá Dios o no sabrá? Dios sabe lo que hay en tu corazón, pero Dios quiere darte la oportunidad, quiere pasarte por la prueba, porque todo hijo será probado. Te pasa por la lucha, te pasa por la calamidad, para que tú pruebes lo que hay en tu corazón. Si en tu corazón hay fidelidad, brotará fidelidad. Si en tu corazón hay fe, brotará fe. Si en tu corazón hay otra cosa, eso será lo que brotará. ¿Ve usted? ¿Cuál será su reacción ante la prueba? Recuerde, por ser hijo de Dios, no estamos exentos de las pruebas, no estamos exentos de la lucha, no estamos exentos de la calamidad,
Por ser hijo de Dios no estamos exentos de esto. Por estar envueltos en el amor de Cristo no estamos exentos de esas pruebas. Pero, ¿cuál será su reacción ante esas pruebas? ¿Seremos más que vencedores? ¿Venceremos? Y es a los vencedores a quien Él le promete bendición. Es a los vencedores a quien Él dice: se sentará conmigo en mi trono. Al que vence esa prueba, pasa por esa lucha, y a pesar de la lucha tú venciste, diste el testimonio de un creyente verdadero, diste el testimonio de paciencia, diste el testimonio de fidelidad, diste el testimonio de revelación divina, de que sí tienes esa revelación y estás dispuesto a ser considerado como oveja al matadero, si es necesario, por causa de la palabra de Dios. Al que venciere, más que vencedores, aleluya. ¿Quién nos apartará? ¿Quién podrá apartarnos? ¿Cuál prueba podrá apartarnos? ¿Cuál lucha podrá apartarnos? Aleluya. Bueno, acuérdense de la parábola del sembrador. Salió a sembrar el sembrador y es el Hijo del Hombre. La simiente es la palabra de Dios, los hijos de Dios. Y una parte de la simiente de la buena semilla cayó en el camino. Y dice el Señor Jesús: esos son los que oyen la palabra y se olvidan, no la entienden, no reciben nada. Vienen las aves del cielo, los demonios y los espíritus malignos y arrebatan esa palabra y no produce fruto. Pero otra parte cayó en pedregales, dice, y esa es la que brotó. Pero ¿qué dice el Señor? Pero cuando viene la prueba, cuando viene la lucha, cuando viene la persecución por causa de la palabra, ¿qué dice? No permanece, no puede vencer, no permanece hasta el fin. Cualquier cosa le hace regresar, le hace blasfemar, le hace renegar. Cualquier cosa le hace a usted entonces protestar contra la palabra. Cualquier cosa le hace desviar su propósito, su plan, su llamamiento divino. ¿Qué indica eso? No produjo el fruto de un vencedor. Pero tiene que haber la palabra cayendo en buena tierra y produciendo fruto, a pesar de todas las calamidades que pudieran venir. Entonces, más que vencedores, yo les pregunto, porque hay personas que piensan que cualquier dificultad, pues ya, voy a hacerles esto como una referencia, no lo tomen como el centro del mensaje. Esto que les voy a decir, no lo tomen como la parte central de este mensaje, sino como una referencia. Es el caso de Puerto Rico. No vayan a pensar, el hermano Bermúdez está predicándonos esto por esto que sucedió en Puerto Rico. No, señor. Yo estoy predicándolo porque creo que este mensaje es necesario. Y creo que habrá algunas cosas que estarán relacionadas con nuestra vida en el futuro y que depende de la actitud que usted tomará desde este día en adelante, después de haber oído estas cosas, la actitud que usted tomará frente a la palabra, frente a las luchas y frente a las pruebas. Quizá usted no había oído esto, pero hoy lo oyó y sabe de que tenemos que ser probados. ¿Y cuál es su reacción frente a esa prueba? Pues eso lo declarará delante de Dios vencedor o vencido. Ahí en Puerto Rico, cuando pasó el huracán, se llevó la carta. Bueno, un hermano me cuenta que cuando el huracán
Ellos pensaron que la carpa podía soportar el embate del huracán y vinieron y bueno, está anunciado que va a pasar el huracán por la isla de Puerto Rico. Entonces primero dieron un aviso de huracán, una alerta, en las radios todas en cadena, alerta de huracán. La isla de Puerto Rico, pues a pesar de estar en el Caribe, ha sido una isla que no ha sido azotada por huracanes. Hasta donde se sepa, creo que en el 1800 y no sé cuánto, que dicen los antiguos, se pasó un huracán por sobre la isla, del 1800 y tanto, más de 100 años atrás, o algo así como 100 años, por allí, que recuerdan algunos que pasó un huracán por allí, y hay los registros en el gobierno. Pero de lo contrario, los huracanes han pasado por allí, cerca, por Santo Domingo, han pasado por Martinica, han pasado por Jamaica, han pasado por Cuba, han pasado por ahí, siempre le pasan por este lado o por este lado y la isla sigue allí. Pero en esta ocasión hubo algo tremendo. Primeramente el gobierno vio a través de unos aparatos que el huracán venía enfilado directamente sobre la isla de Puerto Rico. Entonces el aviso fue alerta de huracán y la radio comenzó a alertar. Alerta de huracán, estén en expectativa, estamos esperando los últimos informes de ¿cómo llaman los aparatos esos que mandan ellos arriba? De los satélites y de esas cosas que pasan por encima de los huracanes. Entonces ellos pueden fotografiarlo y pueden ver, y entonces en una pantalla pueden ver por dónde va el huracán y cuál es el rumbo que lleva. Entonces estén pendientes y llega el momento en que la radio da alerta Puerto Rico, aviso de huracán, viene a pasar por el mero centro de la isla. ¿Qué hubiera acontecido? Si por la isla de la República Dominicana la arrasó y es una isla 4 o 5 veces más grande que Puerto Rico. La República Dominicana creo que son 4 o 5 veces. 5 veces o algo más. Más grande que Puerto Rico. Y pasó por encima y la arrasó. ¿Qué hubiera hecho de Puerto Rico? Pero ¿cuál fue la sorpresa? Que el anuncio, cuando toda la gente se prepararon, bueno, allí los hermanos que estaban encargados de la carpa, ellos amarraron las casitas que quedan al lado de la carpa con cadenas, porque el huracán pues se lleva una casa de madera de eso como nada. Las casitas están así, le echaron cadena así y le echaron cadena así. La casa de los baños y todo eso lo amarraron con cadena, pero la carpa pues la dejaron de pie, no consideraron que era necesario. El huracán realmente se desvió de la isla de Puerto Rico. Algún día nosotros conoceremos qué pasó, pero pasó por una orilla de Puerto Rico y sin embargo los vientos no alcanzaron a esa velocidad de la velocidad de los huracanes que llevaba de 240 kilómetros por hora, sino que llegaron a 100 y tantos kilómetros por hora. Sin embargo, cuando los hermanos vieron, hermano Julio y otros hermanos, vieron los vientos que empezaron a soplar, entonces llegaron para bajar la carpa, y cuando van a aflojar las estacas y empiezan a bajar la carpa era peor. Ya no se podía bajar, no había forma de bajarla. Entonces lo que hicieron fue que la aseguraron bien y la aseguraron mejor. Ya en las horas de la tarde, desde la mañana, la carpa resistió el embate. Desde las primeras horas de la mañana que el huracán empezó a pasar cerca de la isla, hasta las 7, 8 de la noche, cuando la carpa empezó a ceder. No la propia carpa, sino las estacas que tenían aseguradas, comenzaron a ceder
con el estremecimiento continuo de todo el día, que el sacudimiento de todo el día, hasta que las estacas salieron. Pues soltarse unas pocas estacas era suficiente para que la carpa se dañara y se desbaratara. El hermano William se hizo presente allí cuando la carpa estaba sufrió la carpa, cuando la carpa se dañó, él se hizo presente, y un hermano me cuenta que cuando él vio aquel desastre y vio la carpa toda destrozada, el huracán, después que desató los primeros estacas, pues ya ¿quién se podía meter? Cada estaca de esa, que era una, ¿cómo llaman esas vigas? Son puntas de eje, y amarradas y todo, las movía como mover un pedacito de palo, así que no pesa nada. Pues si se acercaba una persona allí, unas puntas de eje de camiones gruesísimas, no hubiera quién se podía acercar. Los palos y todo aquello empezó a volar, y aquel hermano salió con las manos en la cabeza llorando cuando vio la carpa en aquella condición, y el profeta estaba parado acá afuera contemplando todo el cuadro, y llegó el hermano donde estaba el hermano William y le dijo: ¡ay, hermano William, qué desastre! El hermano William, parado firme, dijo: ¡qué gran victoria ha tenido el Señor! El profeta estaba viendo una gran victoria. Ahora el hermano estaba viendo un gran desastre. ¡Qué gran victoria ha tenido el Señor hoy! Bueno, aquel hermano salió para afuera y dijo: bueno, si el profeta dice que es una gran victoria, ¿de qué tengo yo que lamentarme? Gloria a Dios. Llegaron un grupo de hermanos, porque dice que todos parece que se enteraron, y llegó un grupo de hermanos para trabajar, para meter la mano, para ver qué podían hacer. Ya todo aquello vuelto pedazos. Entonces el hermano William mandó a que recogieran esa carpa, la recogieron, la metieron en un cajón, no dejó que la remendaran, no permitió que la arreglaran, dijo: déjenla allí quietecita, vamos ahora a trabajar en la nueva carpa. Ahora toda la silla y las demás cosas, porque las sillas casi no se dañaron, entonces empezaron a acomodarla en el terreno, y oí un mensaje del hermano William titulado: Dios nunca llega tarde. Y él dice: bueno, fíjese usted, este huracán se llevó la carpa, pero ya Dios tenía una carpa nueva aquí. Dios no llegó tarde, dice él, tampoco con este piso, porque ahí tenemos el piso de la carpa y ya podemos tener los cultos acá. Dice: Dios no ha llegado tarde, llegó en el mero tiempo. Ahora, cualquier persona podría pensar lo contrario. El profeta estaba de lo más tranquilo. Trabajen en la nueva carpa. Entonces empezaron los primeros cultos en la carpa. El primer mensaje que predicó allí fue consolación, al aire libre, en pleno sol. Dicen los hermanos que estando allí ese día les vino lluvia, y el profeta siguió predicando en la lluvia, y después se acabó la lluvia, y dice: y el sol calentó como nunca ellos lo habían visto calentar. Y aquel sol que dice que les quemaba la cabeza a todos, para el próximo culto
pues ya se llevaron algunas sombrillas y algunas cosas, y les vuelve a aparecer el sol, pero dice con toda su fuerza. Ahí empezaron a llegar algunos hermanos que habían hecho muy poco por esta carpa y por esta obra. Hermanos, ¿qué hay que hacer para levantar la otra carpa? Si hay necesidad de alguna cooperación, de alguna cosa, ustedes nos dicen. Sí, nosotros lo estamos diciendo hace tiempo. Lo cierto es que todos empezaron a trabajar con gran entusiasmo, y el domingo pasado pues ya tuvieron su primer culto bajo carpa. El hermano William estaba muy contento y predicó el mensaje. El primer mensaje bajo carpa fue la perla de gran precio. Ahora, si usted se para de acá desde lejos y ve la carpa, toda la gente que va pasando por la carretera se para a ver esa carpa. Paran su carro y lo estacionan, pareciera que fuera como una perla en medio de aquel campo abierto, blanquita todo, o más bien un color blanco, color de perla. Bueno, el hermano William tituló su mensaje La perla de gran precio. Está hablando de esa parábola cuando aquel hombre va y consigue la perla de gran precio, y cuando la consigue y se da cuenta que esa es, entonces él va y vende todo lo que tiene y lo pone en esa perla. Oh, gloria al nombre del Señor. Está hablando también de la segunda venida del Señor. Bien, entonces, como dice aquí nuestro hermano Branham, en esta porción, él dice: los cielos nublados y la tormenta de la vida no son señales de la desaprobación de Dios, ni tampoco los cielos resplandecientes y las aguas de reposo son señales de su amor y aprobación. La aprobación de cualquiera de nosotros solamente está en el amado. Su amor es selectivo, el cual tuvo para con nosotros desde antes de la fundación del mundo. ¿Nos ama? Oh, sí. ¿Pero cómo lo sabemos? Sabremos porque Él lo dijo. ¿Ve usted por qué sabemos que Él nos ama? No es porque usted no tenga problemas. Ahora ya yo sé que Dios me ama porque ya no tengo problemas, ya no me vienen enfermedades, ya no hay problema en mi hogar, ya ahora mi esposo se porta bien, ya ahora mi esposo se porta bien. Si es hablando del esposo, ya ahora no tengo problema, ya mi esposa, entonces ahora ya sé que Dios me ama. Ahora si la esposa es un demonio y es un aguijón allí continuamente, y alguien viene y se le acerca y dice: pero ves, si ese hombre fuera de Dios, no pasaría por esos problemas. O si el esposo es un demonio, entonces alguien dice: pero ve, ella ora y Dios no le responde. Y usted mismo puede decir: tanto tiempo que he orado a Dios por mi esposo y cada vez lo veo peor. ¿Qué pasará? Dios no me ama. ¿Ve usted? No es esa la prueba. ¿Cuál es la prueba de que Dios lo ama? Que Dios le dijo que lo amaba. ¿Cómo le probó Dios a usted que lo ama? Trayéndolo a su plan, trayéndolo a su palabra, colocándolo en el cuerpo del Señor, colocándolo en la palabra. ¿Le vendrán pruebas? Sí, Señor, pero ¿quién lo puede apartar? ¿Le vendrán luchas? ¿Le vendrán calamidades? ¿Vendrán enfermedades?
Pero ¿podrá eso apartarlo del amor de Dios? ¿Nos ama? Sí, Señor. ¿Cómo sabemos que nos ama? Porque Él lo dijo. Y Él lo demostró que sí nos ama, porque Él nos trajo a sí mismo, y Él nos dio de su Espíritu, y Él nos ha colocado en el lugar de los hijos, nos ha colocado en la posición de hijos. Eso muestra que nos ama. Ahora depende que usted le crea. Le viene la primera dificultad, le viene la primera prueba, le viene el primer problema, le viene desnudez, le viene hambre, le viene todo eso para probar lo que hay en tu corazón. Dios sabe lo que hay en tu corazón, pero Él quiere que un día tú mismo estés consciente que cuando Él mandó la prueba, tú mismo mostraste en la prueba que había en ti. ¿Ve usted? Tú mismo lo vas a probar, tú mismo vas a decir, tú mismo lo vas a mostrar. Ahora fíjese, dice, y demostró que sí nos ama. ¿Cómo? Colocándonos como hijos, colocándonos como hijos. ¿Y cómo yo mostraré mi amor a Él? Creyendo lo que Él diga. Así le mostraré yo mi amor a Dios, creyendo lo que Él diga, lo que Él dijo, y gobernando mi vida con gozo en medio de las pruebas que Él en su sabiduría permite que me lleguen a acontecer. ¿Ve usted, hermano? Más que vencedores. ¿Podrán venirnos dificultades? ¿Podrán venir los problemas? ¿Creen ustedes que podrán venirnos?